Muy buenos días, que Dios le bendiga a todos. Estamos muy contentos en este día poder una vez más traer la palabra de Dios en este estudio. Espero que todos estén bien. Creo que esta semana y la próxima semana van a ser clases muy significativas, ya que tiene que ver con el tema de la salvación y el llamado nuestro a la salvación. Así que vamos a empezar con un momento de oración. Si tienen alguna pregunta después de esta conferencia que es pregrabada, me pueden mandar alguna pregunta a través de WhatsApp o a través de mi correo electrónico. Y este próximo lunes vamos a tener la clase en vivo. Así que espero que antes del lunes puedan ver esta clase. Señor, gracias, te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, enseñarla. Pido que nos ayude a ser claro con la presentación del Evangelio, que nos des un corazón lleno de gozo al compartir tu palabra con otros y el deseo de querer ver a otras personas venir al conocimiento del Señor Jesucristo. Así que entregamos este día a ti y pedimos tu bendición. En tu nombre oramos. Amén. Entonces estamos en la clase 3. En sí no es la clase 4 porque hubo una semana que no estuvimos reunidos, pero es la semana 4 si están siguiendo la agenda que le di. Entonces, estamos mirando las páginas del 62 a la 67 y no vamos a cubrir todas esas páginas hoy en día. Vamos a dividir este tema en 2 semanas y después el tema de la semana que viene, semana 5 los falsos evangelios y semana 6 la defensa de la fe cristiana, lo haremos en otra ocasión, en otra semana. Pero quiero enfocarme hoy y en la clase del lunes en los requisitos de la salvación. Así que sigan sus lecturas para que no se vayan a atrasar. Y también ven que hay una diferencia ahí de días que nos vamos o de páginas que nos vamos a leer desde la página 151 a la página 207. Solamente por el tiempo que tenemos para este estudio de 8 semanas. Pero sigan leyendo ahí de acuerdo a lo que está en su agenda. El pastor Facioli ya está en Brasil, así que le pedimos que sigan orando por él. Llegó bien, ya está reuniéndose con varios hermanos, pastores y grupos. Queremos establecer diferentes nuevas sedes, centros de estudios en Brasil, en diferentes lugares. Así que muy importante esta visita del pastor Facioli, así que por favor oren por él. En la página 56, en su libro, le pido que abran su libro y también tengan su Biblia con usted. Es la página 56 en español y la página 62 en inglés. Empecemos con la introducción y vamos a mirar cuidadosamente lo que dice el autor y de vez en cuando yo voy a aportar algún comentario adicional. Pero vamos a comenzar con algo muy importante que es entender el significado de los textos, de los términos que son usados relacionados a la salvación. Primero, el método. El método es, por supuesto, el evangelismo. El sistema que consiste en evangelizar, del griego evangelizo, predico, anuncio, es la palabra evangelizo en el griego. Por lo tanto, evangelizar significa predicar, proclamar, anunciar o llevar las buenas nuevas. Sabemos que Jesucristo predicó el evangelio, anunció
demás. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, 2 Timoteo 4:5. O sea, si el evangelismo, si ese tono no lo damos nosotros los pastores, si no es importante para nosotros compartir el evangelio, compartir historias de cómo Dios nos está usando, ¿verdad? Entonces la iglesia no va a tomar esa característica, porque todo lo que está en el corazón del pastor se refleja en la cultura, en la manera de vivir de una iglesia local, de una asamblea local. Así que eso tiene que nacer en usted y en mí. Y también tener hermanos, ¿verdad? Pastores, otros que uno está entrenando en el evangelismo, porque si no, la iglesia se convierte solamente en algo que es enfocado hacia adentro y nunca hacia afuera. El mensaje, las buenas nuevas, es decir, el evangelio de Jesucristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si tienen sus Biblias abiertas a Efesios 1:13, tomen un momento para marcar o subrayar esa frase, y habiendo creído en él. O sea, dice Pablo aquí, habiendo oído la palabra de verdad, es lo primero que una persona tiene que hacer, tiene que escuchar el mensaje, el evangelio, por eso está el mensajero. Y esa palabra verdad se define aquí por Pablo como el evangelio de vuestra salvación. Y después viene el requisito, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que subrayan esa frase, y habiendo creído en él. Es importante porque vamos a volver a ese concepto más tarde en esta conferencia. Entonces, el autor dice que la Biblia asume que todos los creyentes tomarán parte en la tarea de evangelizar, es decir, en el ministerio de evangelismo. No se trata solamente de aquellos que han sido profesionalmente entrenados en el ministerio, ni solamente de aquellos que tienen el don espiritual de evangelizar o que son llamados a ser evangelistas, que es lo que estamos compartiendo, que esta es una tarea que se le da a todo discípulo del Señor. En términos relacionados con la salvación de los perdidos en el mundo, el evangelismo es la prioridad número uno de la iglesia. Esta prioridad implica que el cristiano observe delante del mundo una manera piadosa de vivir. Porque no que seamos perfectos, pero tenemos que demostrar la realidad de lo que significa nacer de nuevo, lo que significa que uno haya conocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como Señor y Salvador. Y entonces compartimos con otros cómo uno puede entonces estar reconciliado con Dios, cómo uno puede estar en paz con Dios y también disfrutar de la paz de Dios. Entonces, si no hay algo real en mi vida, algo radical que el Señor ha hecho, ¿a qué le estamos llamando al mundo que no conoce a Cristo? ¿A conocer qué? Si aquello que hemos dicho, que hemos conocido, hemos palpado, hemos visto, como dice 1 Juan capítulo 1, del 1 al 4, no es una realidad en nuestra vida. Entonces el mundo debe ver no una vida perfecta, porque el único perfecto es Jesucristo, pero una vida con una trayectoria hacia Jesús y ser como Jesús fue aquí en la tierra. Dice la Biblia en 1 Pedro 2, del 11 al 12, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Fíjense, no está diciendo que no vamos a tener deseos carnales. Tampoco dice que un creyente no puede caer en los deseos carnales, sino apela a que abstengámonos de los deseos carnales. O sea, usted tiene que someterse al Señor. Dice la Biblia que caminar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra también dice que tengamos cuidado que nadie crea que esté firme, no vaya a ser que vaya a caer. Cualquiera de nosotros podemos caer en la tentación, en el pecado, en un estilo de vida que no glorifica a Dios. Y necesitamos cada día someternos al Señor, a su señorío, arrepentirnos de cualquier pecado que hayamos cometido y tratar de estar en comunión con los hermanos en Cristo, estar bajo la influencia de la palabra de Dios y vivir llenos del Espíritu Santo para que vivamos una vida que glorifica a Dios. Entonces dice también Pedro aquí, manteniendo buena vuestra manera de vivir.
que nuestra manera de vivir sea ejemplar, no perfecta, ¿verdad? Pero que sea buena, digna del llamado que hemos recibido, Efesios capítulo 4, versículo 1, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, a veces, aún con una buena manera de vivir, el creyente va a ser rechazado, sus conceptos, sus valores, lo que cree, lo que predica, va a ser rechazado, pero que cuando el Señor venga por nosotros y venga en el juicio de los pecadores, nuestras vidas lleven gloria a Dios porque vivimos una vida de testimonio para el Señor. Que los cristianos seamos testigos de Cristo, proclamando el Evangelio como un estilo de vida. Ahora, hay ciertos textos que no están en el libro que se los quiero compartir. Uno de ellos es Hechos 4:31 y también 8:4. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, dice que, llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, parece ser que implícito en este texto o en esta historia es que cuando estamos viviendo cerca del Señor, en intimidad con el Señor, lleno del Espíritu Santo, nuestro corazón va a estar lleno de gozo y vamos a querer entonces compartir ese gozo con otras personas. Si no estamos siendo influenciados por el Espíritu Santo, no nos pasa por la mente entonces la necesidad de nuestro prójimo. Pero cuando vemos a las personas que no conocen al Señor, escuchamos las conversaciones, escuchamos que no hay esperanza, cuando escuchamos que la gente está envuelta en un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que no conllevan a la paz en el corazón, sino solamente nos llevan a aislarnos más y más de Dios y de los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, somos movidos a la compasión. Queremos que ellos también conozcan al Señor y disfruten de lo que nosotros disfrutamos en el Señor. Entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban con denuedo el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Entonces, bases bíblicas del evangelismo hay cuatro. Hay cuatro razones, dice el autor, fundamentales por las que la Biblia ordena a la iglesia colectivamente y a los creyentes en forma individual mantenerse activamente involucrados en el evangelismo. Primero, el carácter de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando entendemos y hemos experimentado cuánto nos ama Dios a nosotros. Eso, por lo menos para mí, cuando yo veo mi vida, cuando la consagré al Señor a la edad de 18, 19 años, y el Señor transformó mi vida, y todavía hay mucho que caminar en este mundo, ¿verdad? En ese camino de santidad, ese camino de ser santificado, de caminar de acuerdo a los propósitos de la voluntad de Dios, pero cuando experimenté ese gran amor de Dios y entendí lo que Cristo hizo por mí, ¿verdad? Eso cambió mi vida. Yo espero que también haya cambiado la vida suya. También entender no solamente nuestra propia estado de pecador, pero el mundo que vive en pecado. Entonces la condición del hombre es que el hombre está perdido y en necesidad de salvación. Y Dios entonces hace provisión. Está la necesidad del hombre, es pecador. Hay una pared que nos divide de Dios, ¿verdad? No podemos llegar a Dios que es santo, santo, santo en nuestro estado como pecador, pero podemos acercarnos al Señor por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y su muerte, su sepultura y después la victoria de la resurrección. Entonces Dios provee un plan. Ese plan es un plan de redención. Jesús es la provisión para nuestra salvación. Y cuatro, el mandamiento de Jesús, que es predicar entonces el Evangelio a todas las criaturas. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no
oír. Y Romanos 3, 9 y 10, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, todos necesitamos. Los judíos necesitaban del Señor, de la salvación que el Mesías vino a proveer. Los gentiles también, porque todos somos pecadores, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto agradó al Padre en Colosenses 1, 19 al 22, que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, le está hablando ahora a los gentiles, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Eso es una bendita realidad de que por cuanto lo que hizo Cristo, vivió una vida activamente obediente al Señor y cumplió los mandamientos en vida, y por cuanto murió por nosotros y después resucitó de entre los muertos, es que ahora cuando usted pone su fe en Cristo, usted es presentado santo y sin mancha e irreprensible delante de él. O sea, no está hablando de la vida cotidiana que hablamos, que vivimos cuando llegue el momento de ir al Señor, a su presencia, sea por medio del rapto o por medio de la muerte, ¿verdad? Cuando somos presentados sin mancha delante del Señor e irreprensible. Wow, eso es la posición que usted y yo disfrutamos en el momento que creímos en Él y fuimos justificados, declarados no culpables delante de Él. O sea, el pecador puede tener malos hábitos, malas prácticas, por el momento que viene a Cristo. En ese momento, no importa lo que está haciendo o ha hecho, en ese momento, por la gracia del Señor, esa persona es considerada sin mancha e irreprensible delante del Señor. Ahora, esto es diferente a lo que Pedro le llama a los creyentes en Cristo, ¿verdad? Que acabamos de leer ahí en Primera de Pedro, que debemos de vivir una vida digna del Señor, y una vida que glorifica al Señor. Eso no contradice la posición que podemos disfrutar en Cristo. Una cosa es que hemos sido declarados no culpables delante del Señor, y otra cosa es que el Señor espera y desea de nosotros vivir una vida tangible, que demuestre la presencia del Señor y la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, la tarea, quiero tomar un momento para contestar con ustedes esta tarea, la página 59. Si no la han contestado, pueden parar la conferencia en este momento, contestarla y después escuchar mi respuesta a ella. Pero la tarea pregunta esto: ¿qué refleja acerca de la condición del corazón del cristiano el no compartir el Evangelio o compartirlo mal? ¿Qué refleja acerca de la condición del corazón del cristiano cuando éste no comparte el Evangelio o no lo sabe compartir y lo comparte mal? ¿Qué refleja? Así que pare la conferencia, conteste la pregunta y después puede continuar. Posibles respuestas a esta pregunta sería: primero, que no conoce al Señor como Salvador, no ha nacido de nuevo, y entonces, claro, esa persona no tiene el Espíritu Santo. Va a ser bien difícil que comparta a Jesús como Salvador, tiene que nacer de nuevo. Otra posible respuesta a esa pregunta es que desconoce la gran comisión. O sea, alguien puede venir a los pies de Jesucristo, conocer a Cristo y todavía no haber escuchado Marcos 16, Lucas 24, Mateo 28, ¿verdad? No conoce la encomienda que Dios le da a todo creyente, la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones. Está el temor que a veces inmoviliza a un creyente, que dirán, eh, ¿cómo puedo entonces contestar una pregunta que me hagan y no sé la respuesta? El temor, y si abro mi boca y digo algo que ofende, ¿cómo me van a tratar? ¿Verdad? Hay a veces temor que me va a pasar si saben que soy seguidor de Cristo. O sea, el temor es una realidad que también puede existir
en la vida de una persona que en verdad es creyente. No cree en verdad que todos sin Cristo serán condenados. O sea, algunos influenciados por el posmodernismo, la pluralidad religiosa del mundo, la realidad de la existencia de religiones mundiales y la vida noble de muchas personas que siguen a otra religión, otra creencia, a veces conlleva y muchas veces a jóvenes. Hay una encuesta que se hizo hace como 1 o 2 años atrás, donde la mayoría de los jóvenes en nuestras iglesias no creen que es nuestro deber tratar de convertir a alguien. O sea, debemos respetar las creencias de cada persona. Y eso está en tono, en armonía con la presente cultura, conocida como una cultura, sociedad postmoderna, que cree que cada uno establece sus propias leyes, su manera de proceder, sus verdades, y lo que trabaja para uno a lo mejor no trabaja para otro, pero ambos tienen su verdad. Entonces, a veces hay creyentes, y claro, vienen del mundo, no tienen no han sido enseñado la sana doctrina, no conocen lo suficiente de lo que el Señor dice al respecto. Y aunque ellos a lo mejor ahora conocen a Cristo, no dirían que una persona que no ha escuchado de Cristo no pueda ser salva. A lo mejor pueden ser salvos por medio de su religión, aunque estamos hablando de dioses muchas veces que son muy diferentes el uno al otro en su carácter y lo demás. Entonces, también cabe la posibilidad de que haya personas que tienen que ser entrenadas, enseñadas la sana doctrina y que entiendan lo que el Señor dice, que si hay salvación es porque la salvación está en Cristo, el cual murió por los pecados de la humanidad. Otra posibilidad es que ese creyente está viviendo en desobediencia, o sea, conoce la verdad, conoce la gran comisión, no es que tenga temor, entiende que la salvación es por medio de Jesucristo, pero básicamente está viviendo su vida. Va a la iglesia, está escuchando el mensaje, pero hay otros factores también que están sucediendo en su vida y está viviendo una vida de desobediencia, no solamente en términos del evangelismo, pero también posiblemente y probablemente en otras áreas de su vida. No ama a las personas en realidad, ¿verdad? Uno puede decir, ya, sí, yo amo tal cual, ¿verdad? Pero si usted conoce a alguien, especialmente si ha estado en una relación con alguien con bastante tiempo, con algún incrédulo, algún familiar, ¿verdad? Y usted no ha querido o ha intentado compartir la palabra de Dios con un vecino, con alguien con quien usted trabaja y usted nunca tiene esa carga en su corazón. Entonces, pudiéramos decir que de verdad ama a esa persona. Amar a una persona significa querer lo mejor para esa persona, vivir una vida sacrificada para el bien de otra persona. Eso es el amor. El amor no es básicamente un sentimiento um, caluroso en el corazón. No, es acción. Si hay fuego, si hay un problema, si hay alguien que va a morir por algo que está sucediendo a su alrededor, yo voy a tratar de rescatar a esa persona, ayudarlos, ¿verdad? Ese es el amor, esa acción. Entonces, de verdad amamos al prójimo, queremos lo mejor para ellos y también no ha sido entrenado en cómo compartir el Evangelio. Uno dice, bueno, si tiene el Espíritu Santo es suficiente, sí, pero entonces, ¿por qué da Dios maestros a la iglesia? Si tener el Espíritu Santo y conocer la palabra, entonces, ¿por qué la necesidad de maestros? Tenemos que entrenar, discipular, y parte del discipulado es también ayudar a que ese nuevo seguidor de Cristo, y a veces viejos seguidores de Cristo que no saben cómo compartir. Y es tan simple como compartir el testimonio de uno, lo que Cristo ha hecho en mi vida, lo que Cristo puede hacer por ti. Puedo orar por usted. Bien simple, usar Juan 3:16 y bosquejar Juan 3:16. Es tan simple, no tiene que ser complicado. Aún en el mundo posmoderno que vivimos, el hacer preguntas, dejar que una persona se explique, conocer bien, a profunda, la historia de una persona, tener compasión por esa persona y puede entonces contextualizar la manera que usamos para presentar el Evangelio con alguna anécdota, algo que ayude a esa persona. Es simple, pero tenemos que estar pensando, meditando en estas cosas. Y eso
Si esos no son los pensamientos que llenen mi corazón, muy raramente entonces voy a compartir con otras personas. Pero todo esto, alguien que está conociendo al Señor eh, o que conoce al Señor, está comenzando su caminar con Cristo, necesita ayuda, necesita personas que vengan a su lado y le ayude al respecto. Otro más. Desconoce que el trabajo de convencer y redarguir de pecado es la obra del Espíritu Santo. Entonces esto está relacionado con el temor, ¿verdad? Y yo no puedo regenerar a alguien. Yo no puedo hacer que esa persona pecadora venga a los pies de Cristo. ¿Eh? El Señor toca en el corazón, el Señor redarguye de convicción, de juicio, de pecado, como dice Juan, el Evangelio de Juan 8, creo que es el capítulo 8, del 8 al 11, si no me equivoco. Y, pero la obra es del Espíritu Santo, obrando en esa persona. Y esa persona entonces abriendo su corazón para conocer a Cristo, para creer en Cristo. Mi responsabilidad es simplemente vivir una vida que glorifica al Señor delante del mundo, tanto los creyentes como los no creyentes. Y cuando se me da la oportunidad de compartir las buenas nuevas de Cristo, lo que Él ha hecho en mí, mi testimonio, la persona de Cristo, ¿verdad? Y esperar entonces que el Señor haga su obra en el corazón de esa persona. El contenido básico del mensaje del Evangelio, esto es muy importante. Toda esta sección es muy importante que vayamos lentamente hablando de cada una de de estos temas en el libro. Entonces, la C, el contenido básico del mensaje del Evangelio. El autor dice que hay varias razones que indican por qué la gran comisión está aún por cumplirse. Además de lo elemental que es la desobediencia y del fracaso de no hacer discípulos, eso lo hemos mencionado muchas veces, que puedan reproducirse espiritualmente, hay una tercera razón principal. Y él dice que el mensaje esencial del Evangelio no ha sido proclamado correcta e íntegramente. O sea, tenemos que estar seguros de que cuando predicamos a Cristo, y estamos invitando al pecador que, que venga a Jesús, que lo hagamos de una manera correcta. Hay condición o hay condiciones. Tenemos que determinar qué es lo que invitamos al pecador que haga para que pueda estar bien con Dios. Entonces dice que uno de los factores es que no estamos predicando de la manera correcta. Es difícil que la persona entienda las condiciones o la condición que Dios establece para que uno pueda estar bien con Dios. Entonces no lo estamos haciendo de manera integral y podemos caer en el error doctrinal cuando predicamos a Jesús. Así que queremos desarrollar esta sección porque es muy importante. Quiero que entiendan bien lo que dicen las escrituras, que usted entienda de que usted tiene que tomar una de dos posiciones de lo que debemos de incluir en la presentación del mensaje del Evangelio cuando estamos hablando con una persona que no conoce a Cristo. Esto es muy importante, porque si no somos claros, ¿verdad? Estamos o añadiendo o restando del mensaje del Evangelio. Y no debemos ni restar ni añadir, sino debemos dar lo esencial del Evangelio. Evangelizo, buenas nuevas, buenas noticias, ese es el significado de la palabra. Entonces, Colosenses 4, 2 al 6, voy a leer solamente el versículo 3. Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. O sea, debemos orar que Dios nos dé las oportunidades para poder compartir a Cristo. Una pregunta. Pastor, hermano, hermana que me escucha, ¿usted ora para que Dios le presente, le dé oportunidad para compartir a Cristo con otros? Esto debe ser una oración continua en nuestro corazón. Señor, yo quiero ser tus manos, tus pies, tu boca para compartir a Cristo. Primero, por medio de la vida que vivo. Segundo, por las palabras que uso, que apunto a los demás, a la persona de Jesús.
Dice el primero que el verdadero evangelio, ah, el auténtico mensaje del evangelio de la salvación, y hace la pregunta, ¿cuál es el mensaje correcto? Y fíjense, ¿cuál es el contenido mínimo requerido en el mensaje? Haga una pausa aquí. A veces queremos que la persona que no conoce a Cristo conozca una teología completa de la persona de Jesús, de su salvación, de su señorío, de lo que significa ser un discípulo. Y a veces con nuestro deseo que la persona entienda lo que el Señor desea para nuestra vida, puede ser que le estemos añadiendo al contenido mínimo que se requiere para que la persona que no conozca a Cristo o que conoce a Cristo venga a los pies de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el contenido mínimo requerido en el mensaje? Dice la palabra de Dios porque primeramente, Pablo dice aquí en 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, cuando pensamos acerca de qué es el contenido del Evangelio, tiene que ver con la persona de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Eso se tiene que definir cuando estamos compartiendo el Evangelio con un incrédulo, porque si le estamos invitando a que crea en Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, Jesús murió por nuestros pecados. O sea, somos pecadores. Tiene que haber por lo menos el reconocimiento de que somos pecadores, que los pecados nuestros nos han separado de Dios. Y que lo hizo porque Jesús cargó sobre él nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. O sea, resucitó victorioso, declarando por medio de su resurrección su victoria sobre el pecado y también declarando por medio de la resurrección que Él es en realidad el Hijo de Dios, que tiene toda autoridad para perdonar el pecado de todo aquel que va a Él en fe. Entonces, de manera que el enfoque del mensaje del Evangelio es, dice el autor, cuádruple. Primero, ¿quién es Cristo o quién es Jesús? Él es el Mesías de Dios prometido. ¿De dónde obtenemos este conocimiento? Bueno, lo obtenemos, como dice 1 Corintios 15, de las Escrituras. Si alguien le dice, bueno, yo no creo en la Biblia, no creo en las Escrituras. Bueno, si me permite, yo sé que usted dice que no cree en la Biblia, en las Escrituras, como en un libro sagrado eh, que nos, que nos informa de cómo uno puede estar bien con Dios. Pero si me permite, como de manera de testimonio, quiero compartir con usted por qué creo que Jesús es el único camino y lo que Cristo ha hecho por mí. Y entonces continúa. O sea, no estamos hablando de entrar en un debate con las personas. A veces podemos entrar en grandes debates, ¿verdad? Pero lo que queremos hacer es interactuar con las personas, compartir con las personas, tener una conversación con las personas, entendiendo que en el mundo que vivimos, aquí especialmente en los países occidentales, donde el posmodernismo reina, muchas veces hay un proceso, ¿verdad?, que Dios usa lento para que esa persona llegue a un momento de entender sus pecados y su necesidad del Salvador. Eso se llama pre-evangelismo. Todo lo que sucede antes de que uno puede llegar entonces a presentar el Evangelio. A veces es un sinnúmero de preguntas que alguien tiene sobre Dios, pero sinceramente quiere saber. Y también cuando uno llegue entonces a compartir el Evangelio con alguien, si la persona rehúsa la Biblia, la creencia en la Biblia, entonces la manera que usted puede continuar hablando con ellos es simplemente diciéndole, vamos a suponer que esto es en realidad lo correcto, que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es la manera que Dios ha comunicado a la humanidad de sus propósitos para nosotros. Y permíteme compartir con usted mi testimonio. Y entonces usted lo presenta de manera testimonial. Y al final entonces le dice, ¿tiene sentido esto para usted? ¿Le gustaría usted decirle a Dios que usted quiere que Jesús sea su Salvador?
Entonces, hay una manera muy simple que usted puede, entonces, de manera conversacional, si la persona le permite, porque no queremos ofender. El mensaje ofende, pero usted y yo no debemos ofender. O sea, en nuestro tono, la manera que tratamos a las personas. Porque recuerden que todo ser humano, sea el creyente o el no creyente, el religioso, el ateo, el creyente en Cristo y el que rehúsa el cristianismo, todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y cada persona merece nuestro respeto. Dice que Jesucristo murió por todo el mundo, ¿ok? Y Cristo vino a salvar al pecador, no al justo, vino a salvar al pecador. Entonces, estamos hablando de tener una conversación con la gente y aprender a que a veces queremos llegar a la meta. Eso no le corresponde a usted. Hay una guerra espiritual. El enemigo no quiere que esa persona venga a los pies de Jesús. Y el Señor está tocando, influenciando, ayudándole a entender el mensaje, ayudándole a escuchar del gran amor de Dios por la humanidad. O sea, Dios está implementando todos los utensilios posibles, ¿verdad? Para que esa persona al final abra su corazón a Jesús. Usted es solamente un medio por el cual Dios usa con el mensaje del Evangelio para que esa persona pecadora venga a los pies de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Murió por nuestros pecados. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Por la resurrección corporal de Jesús. De alguna manera, toda presentación del Evangelio deberá incluir estos cuatro elementos principales, de los cuales fluyen varias verdades muy significativas que es necesario comunicar para que sean creídos. Entonces, ahí en las páginas 60 y 61, el autor nos da diferentes factores y yo solamente quiero enfatizar algunos de los puntos que él habla en estas páginas. Primero, que Jesús es Dios. A presentar a Jesús como el Cristo, el ungido, afirmamos que creemos que Él es el Hijo de Dios, o sea, Dios verdadero. Cuando habla de que Él es el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, ambos títulos tienen que ver con el hecho de que Jesús es deidad, que Jesús es divino, que Jesús es Dios. Romanos 9:5, entre muchos textos bíblicos, y esto lo estudiamos en el volumen 5. Si usted va al capítulo sobre la cristología, usted puede leer el tema de la deidad o divinidad de Jesús y ver muchos textos bíblicos que aportan esta doctrina. Pero dice Romanos 9:5, entre muchos que pudiéramos citar, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es que Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También observen que, por otra parte, decir que Jesús es el Señor es una afirmación acerca de su deidad, pero no necesariamente un reconocimiento práctico de Cristo como Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Este es uno de los temas que ha dividido mucho al cristianismo por siglos, ¿verdad? Es el concepto del señorío de Jesús. Uno no establece a Jesús como Señor. Uno no acepta a Jesús como Señor hoy y mañana no. Jesús es Señor, Él es el Creador. Él tiene todo dominio, toda potestad, ¿verdad? Y reina. Pero eso es diferente a querer que una persona que no conoce a Jesús también se someta en manera práctica a todo lo que conlleva ese concepto, esa doctrina del señorío de Cristo en el momento de la salvación, antes de ser regenerado. Y entonces hay diferentes escuelas de interpretación sobre los requisitos para que uno sea salvo. Y muchas veces tiene que ver con este concepto del señorío de Cristo. O sea, Jesús es Señor. Eso lo dejamos por sentado. Pero lo que una persona antes de ser regenerada entiende sobre ese concepto y lo que entonces la persona que ya es regenerada por el Espíritu Santo sigue a Jesús como discípulo y lo que va entendiendo en su manera práctica, cotidiana de vivir sobre el señorío de Cristo son dos cosas diferentes. Así que es uno de los factores que usted tiene que tener cuidado cuando usted comparte el Evangelio, lo que usted está comunicando con la terminología que usted está usando y la manera que usted explica en términos de lo que una persona que no conoce a Cristo tiene que entender y hacer antes de ser regenerado. O sea, recibir el Espíritu de Dios, ser nacido de nuevo y ahora comenzar a caminar
con Jesús. Son dos factores. Por ejemplo, si miramos ahí en segunda de Pedro 3:15, esta exhortación es dada a los creyentes esparcidos, a los cuales Pedro les habla ahí en Primera de Pedro y también en Segunda de Pedro, pero ahora específicamente Segunda de Pedro 3:15. Este texto es escrito a personas que conocen a Cristo, que han nacido de nuevo y que ahora tienen que entender qué significa el señorío de Cristo en manera práctica, tangible en sus vidas, viviendo en un ambiente anticristiano, hostil en muchas maneras, aún en el momento que escribe Pedro esta epístola, y tiene que entonces ellos tomar una decisión de cómo van a vivir su vida. Y Pedro les dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, recibir, santificar, separar a Jesús como Señor de vuestros corazones es algo cotidiano, es la encomienda, ese llamado que cada día, usted y yo, cuando abrimos nuestros ojos, tenemos que entonces pedirle al Señor que nos ayude a someter nuestras vidas a Jesús como Señor de todo nuestro proceder. Segundo, Jesús es el Mesías o el Salvador prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Y usted puede leer ahí en Mateo capítulo 1, 20 al 23. El 21 dice, y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fuera de Cristo, el hombre está totalmente perdido en sus pecados, incapacitado y condenado a la destrucción. Por eso es que Jesús tuvo que venir al mundo para traer salvación. Dice que Jesús vino, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y cinco, Jesús murió físicamente y resucitó corporalmente con objeto de destruir el poder del pecado y de Satanás. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 10, el punto 10 que hace el autor aquí en estas páginas. Debe haber una decisión personal por medio de la fe, la cual traerá como resultado la salvación personal. Esto es algo personal, no es colectivo. O sea, entendemos que una persona puede asistir a una iglesia, pero el hecho de ir a una iglesia, hacer una obra caritativa, es ser una persona ejemplar, amar a su esposo, ser un buen hijo, todo eso corresponde a lo que Dios desea para nuestras vidas, que vayamos a la iglesia, que seamos un buen esposo, buen hijo, un buen trabajador. Eso es excelente. Pero si queremos entrar en la vida eterna, por medio de nuestras obras, tenemos que ser perfectos, como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Mateo 5:48. Pero nadie lo es. Todos hemos pecado y estamos destituidos, separados de la perfección, de la gloria de Dios. No podemos llegar a la medida de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Entonces tiene que haber una decisión personal por medio de la fe. Ahora, creo que todos estamos de acuerdo con el autor, lo que el autor está diciendo aquí en estas páginas y aquí en el punto número 10. Pero muy a menudo, y esto lo he dicho yo muchas veces, la manera que compartimos el Evangelio no es claro. Y a veces suena como si estamos requiriendo obras para que un pecador sea justificado delante de Dios. Entonces, la tarea para usted es escuchar cómo otros comparten el Evangelio. Si usted es pastor, piense de la manera que usted cada semana, si es que usted practica el hacer un llamado todos los domingos para que el incrédulo venga a Jesús, o cuando usted escucha a otros pastores, hermanos laicos, cuando usted escucha al pastor suyo o a otros pastores o maestros o evangelistas
predicar acerca de Jesucristo y llega el momento que estamos invitando a ese pecador a venir a los pies de Jesús, ¿qué es lo que usted está escuchando? ¿Cuál es el contenido de ese momento específico que estamos apelando a esa persona que no conoce a Jesús, que venga y se ponga bien con Jesús? Y creo que muchas veces, si escuchamos cuidadosamente, es como si hay una introducción de obras o pasos, cosas que activamente debemos de hacer antes de conocer a Cristo para que Dios entonces nos justifique. Y si eso es la realidad, entonces hemos entrado en una práctica falsa que no es lo que el Evangelio enseña. De nuevo, nosotros damos diferentes opciones aquí, a veces tomamos una posición, usted como pastor, usted como líder, eso es algo que usted tiene que pensar. ¿Cuál es lo mínimo, la condición mínima que una persona necesita para estar bien con Dios, ser justificado delante del Señor? Entonces, en la página 62 en español, página 68 en inglés, los requisitos de la salvación. Y la pregunta que seguimos haciendo durante este tiempo es, ¿qué tiene que saber o hacer un pecador para que sea salvo? ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que saber o hacer un pecador para que sea salvo? El autor dice que la salvación es obra que pertenece totalmente a Dios. O sea, el Señor hizo la obra. Cristo murió por nosotros. El Señor trabaja en el corazón de toda la humanidad, tocando en el corazón, usando predicadores, creyentes, ¿verdad? Ha dado la palabra, Dios hizo la provisión, Jesús. O sea, todo corresponde al Señor. El Señor hizo la obra. Lo único que usted y yo debemos hacer es o creer o no creer a lo que Dios provee. Pero la salvación le pertenece totalmente a Dios. Por su misericordia ha impedido que recibamos el castigo que merecen nuestros pecados debido a que Cristo pagó la pena en lugar de nosotros. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿qué debe hacer el pecador para ser salvo? Entonces, cuando hablamos de condición mínima, estamos hablando de cuál es el requisito. Entonces, ¿cómo definimos la palabra requisito? ¿Ok? Bueno, una definición de la palabra requisito es esta: la condición indispensable para que pueda realizarse una cosa. ¿Qué es un requisito? Bueno, la condición indispensable para que pueda realizarse una cosa. Entonces, ¿cuál es el requisito indispensable para que una persona sea salva? El autor dice que recibir por medio de la fe el regalo de la salvación gratuitamente disponible en Cristo Jesús es el requisito de la salvación. Entonces, lo que yo quiero que usted haga en este momento, antes de continuar, una vez más, le voy a pedir que pare esta conferencia y que tome un papel o ahí en su libro y que escriba lo que significa la fe necesaria para que un pecador sea salvo. Dice el autor, recibir por medio de la fe el regalo de la salvación gratuitamente disponible en Cristo Jesús. Entonces, lo que yo quiero que usted haga es que usted defina qué significa la fe en relación al pecador que no conoce a Cristo y usted está invitándolo a que venga a Jesús. Así que pare la conferencia, escriba su definición y después continúe. Muy bien, el autor dice que la fe significa creer activa y genuinamente que Cristo es Dios, que sin Él estamos perdidos, que lo que dice el Evangelio acerca de Cristo es verdad y que debemos confiar en Él para obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ahora, regrese a cómo usted definió la fe y compáralo a lo que el autor está diciendo. Entonces, yo quiero compartir diferentes maneras de que se interpreta o se define la fe en relación a una persona que no ha conocido a Cristo. Pero yo creo que primero usted compare lo que usted escribió como definición de la fe con lo que está enseñando aquí el autor. Algunos textos bíblicos. Génesis 15:6 dice, y creyó Abraham a Jehová y fue contado por justicia. También dice
Juan 1:12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También está Juan 5:40, todo aquel que en él cree no se va a perder. O Juan 3:16. Y después Romanos 3:26 dice, el que justifica a que es de la fe de Jesús. O sea, regresando a lo que el autor dice y lo que usa aquí como texto, ¿verdad? Para defender esa posición, que la fe es lo que el Señor pide para que podamos estar bien con Él, o sea, justificado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, dice Romanos 10:11. Hay otros textos bíblicos que también quiero añadir. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, la pregunta que seguimos haciendo hincapié en ella es, ¿qué debe hacer el pecador para ser salvo? ¿Ok? Una vez más, le pregunto a usted que conteste esta pregunta y después continúe esta conferencia. Si usted tiene que responder en una clase, usted está enseñando una clase y un alumno le hace esta pregunta, ¿cómo usted respondería? ¿Qué debe hacer el pecador para ser salvo? ¿Y cómo usted define la respuesta o las palabras que usted usa para responder esta pregunta? Esto es muy importante, hermano. Es que si el Señor nos ha llamado como mensajeros del evangelismo, del evangelio. ¿Mm? Tenemos que estar bien claro en cuál es la condición mínima, ¿ok? Y qué es lo que Dios pide para que una persona esté bien con Él, que sea justificada, perdonada, recibida por el Señor. Entonces, yo quiero que usted conteste esta pregunta antes de continuar escuchándome a mí. ¿Qué debe hacer el pecador para ser salvo? Escriba su respuesta. Cuando miramos este tema de la fe en la salvación, hay por lo menos dos escuelas de interpretación en cuanto a qué es lo que significa la fe. All right. La primera escuela de interpretación dice que lo que uno quiere decir o como uno quiere interpretar o comunicar a la persona que no conoce a Jesús de la condición mínima de ser justificado delante del Señor o por medio de la fe es esto. Confianza en Cristo por medio del sometimiento a la voluntad de Dios. Lo que queremos comunicarle en esta escuela, ¿verdad?, de interpretación sobre el significado de la fe es que cuando le decimos a alguien que uno tiene que tener fe en Cristo, le estamos diciendo que entreguen su vida a Cristo o que tomen la cruz y que sigan a Cristo diariamente. Esta es una escuela de interpretación sobre lo que le estamos comunicando como la única condición mínima, porque todos podríamos decir que la condición mínima para la salvación es la fe, ya que hay tantos textos bíblicos en los evangelios como en las epístolas que dicen que la fe es la condición para que uno pueda ser salvo. Bien, pero ¿qué entiende usted por la fe? Porque eso es lo que usted le está comunicando a una persona y lo comunica en la manera que usted describe la fe. ¿Ok? Entonces hay una escuela que enseña que cuando uno le dice al pecador que tiene que poner su fe en Cristo, entonces uno lo describe como tener confianza en Cristo, pero por medio de que tiene que rendir su vida, someter su vida a la voluntad de Dios, que tiene que entregar su vida y sus pecados y su futuro a Cristo, que tiene que tomar su cruz diariamente y seguir a Cristo. Estos son todos conceptos que son usados, estos y otros muchos, ¿verdad?, que se le dan a la persona que no conoce a Cristo, y es la manera que muchos interpretan lo que la fe significa en relación a la salvación. All right. Un texto bíblico que se usa muy a menudo para esto que sostienen esta palabra, esta posición,
es Lucas 14, 25, 27. Dice, y grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, en esta escuela de lo que significa la fe, está llamado al discipulado, a que uno se someta, uno se rinda incondicionalmente a Cristo, que uno se dé a Cristo de tal manera que su vida va a ser como si luciera como si odiaba a aquellos que se oponen a Dios, ¿verdad? Entonces, tomar la cruz y seguir a Jesús. Entonces, este llamado al discipulado es lo que significa llamar a alguien a creer en Jesús por medio de la fe. Esa es una posición muy familiar y muy común en todas las iglesias. No solamente habla español, pero de inglés y en el mundo entero. Hay muchos que predican que la única condición para que uno pueda estar bien con Dios es por medio de la fe, pero esto significa estas cosas, ¿no ve? Entonces, está en el otro lado la posición que dice que creer, la fe es creer o confiar en lo que Dios promete, que hará por uno que viene a Cristo, que la fe es convicción de que lo que Dios dice es verdad. O sea, en esta posición, en esta escuela interpretativa, tener fe en Jesús es creerle a Dios. Que Dios dice que aquel que reconoce que es pecador y entiende que Jesús pagó por sus pecados y cree y confía en que Cristo paga y pagó por sus pecados, es salvo, esa persona es justificada delante de Dios. Y un texto que se usa, por ejemplo, sería Romanos 4, 18 al 22. Él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice, él creyó. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, muy importante aquí, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente, esta es la definición de la fe, dicen muchos, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y la fe aquí se define como plenamente convencido de algo. ¿De qué? De lo que Dios ha prometido. Entonces, aquí hay dos escuelas, ¿verdad? Hay dos escuelas. Está la escuela que dice que cuando hablamos de la condición, la mínima condición para que uno sea salvo, de acuerdo a lo que los textos en el libro de Evangelio y también en las epístolas, lo que significa es que uno se somete a Cristo como Señor de su vida. Eso que sería entonces someterse a hacer la voluntad de Dios, es reconocer el señorío de Cristo antes de que uno es regenerado, no solamente que Cristo es Señor, que Él es dueño, pero que uno también, entonces, antes de tener el Espíritu dentro de uno todavía está muerto en sus pecados y delitos, no conoce a Cristo, pero en ese momento estamos invitando a que las personas entreguen toda su vida, se someta a Cristo y que también escoja a tomar la cruz de Jesús diariamente y seguir a Jesús como discípulo. Por el otro lado está la fe que se explica meramente como confiar, creer que lo que Dios promete es realidad. Es tener la convicción interna de lo que Dios dice es real. Ser persuadido por lo que Dios dice. Ahora, vamos a mirar, por ejemplo, John MacArthur, que todos respetamos y hemos aprendido mucho de él. Tenemos sus comentarios, tenemos su Biblia de estudio y lo demás. Un gran hombre de Dios que Dios ha usado grandemente. Pero, por ejemplo, él dice en su libro Difícil de creer, es una traducción, le estoy dando Hard to Believe en inglés.
pero difícil de creer. Él dice que no creas a nadie que diga que es fácil convertirse en cristiano. La salvación para los pecadores le costó a Dios su propio Hijo, le costó la vida al Hijo de Dios y te costará lo mismo. La salvación no es el resultado de un ejercicio intelectual, proviene de una vida vivida en obediencia y servicio a Cristo, como se revela en la Escritura. Es el fruto de las acciones, no de las intenciones. No hay lugar para espectadores pasivos. Las palabras sin acciones están vacías o inútiles. Recuerden que lo que Juan vio en su visión de juicio fue un libro de la vida, no un libro de palabras o un libro de reflexiones intelectuales. La vida que vivimos, no las palabras que hablamos, determinan nuestro destino eterno. Entonces, esto es John MacArthur en su libro Hard to Believe, The High Cost and Infinite Value of Following Jesus, libro difícil de creer. Ahora, fíjense algunas palabras que usa MacArthur aquí, que venir a Cristo, ser convertido, ser un cristiano no es algo fácil. Entonces, usted tiene que determinar si es fácil o no fácil. ¿Ok? Nadie está dudando del costo del Hijo de Dios para proveer la salvación, ¿verdad? Eso no está en cuestión ni es debatible. Le costó la vida del Hijo de Dios, nuestra salvación. Pero también él dice que te va a costar todo a ti. O sea, si yo quiero ser salvo delante del Señor, justificado delante del Señor, de acuerdo a MacArthur, te va a costar. La salvación proviene de una vida vivida en obediencia y servicio a Cristo. O sea, si tú no vives una vida de obediencia y consagrada a Cristo, tú no serás salvo. ¿Ok? Usted tiene que entonces examinar esa declaración de MacArthur ahí en términos de lo que el Señor le pide a un pecador que haga para ser salvo, para ser justificado. No estoy hablando de la santificación. No estoy hablando de lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero la base de tu eternidad está basada en tu justificación o está basada en tu santificación. Cuando Dios declara al pecador no culpable, cuando uno es justificado por medio de la fe, como Abraham que creyó, en ese momento, ¿le pertenece a Cristo o no le pertenece a Cristo? Y aunque después en la santificación Dios comienza a obrar en tu vida y produce fruto, ¿son esas obras lo que determina tu salvación o tenemos que regresar a la promesa del Señor que dice que el que cree en mí tiene vida eterna? Juan 6:47. Solamente haciendo preguntas, haciendo comparaciones, porque al final del día cada uno de ustedes, pastores, son los que son responsables delante de Dios y son los que están enseñando su grey. Y hermanos creyentes que son educadores, son maestros, son líderes de grupos, evangelistas, ustedes tienen que determinar también cuál es el requisito para que uno esté bien con Dios. Y él continúa, la vida que vivimos, no las palabras que hablamos determinan nuestro destino eterno. Entonces, usted tiene que examinar eso también a la luz de que muchas veces en las epístolas hay exhortaciones a creyentes que no están viviendo una vida que glorifica a Dios, ni sus palabras están edificando al Padre y sus acciones tampoco. Entonces, ¿en qué basa usted su salvación? ¿En lo que Dios promete o en la vida que usted está viviendo? No estoy diciendo que no debemos vivir una vida que glorifica a Dios. No estoy diciendo que no debemos vivir una vida santa, única para saber que estoy bien con Dios. Entonces, la manera que yo vivo sí vale y sí es importante,
pero no en relación a si voy a ser salvo o no al final, sino tengo que regresar a la obra expiatoria de Cristo que murió una vez para siempre por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Pero lo que usted le comunica a la persona antes de que sea salvo es muy importante. Y de nuevo, la esencia del Evangelio es una condición. ¿Y cómo usted define esa condición? Puede o confundir, puede añadir al Evangelio o restar del Evangelio. De nuevo, usted tiene que examinar esto. Es muy importante, es fundamental a lo que significa ser creyente, que es predicar, anunciar las buenas nuevas de Cristo. Tito 3, 4 y 7 dice, nos salvó no por obras de justicia, o sea, no por las buenas obras que hicimos, que significa que si nos salvó no por las obras que hicimos, no seremos salvos en el futuro por las obras que estamos haciendo. Dice, para ser justificado por su gracia. Lean Romanos 4, los primeros 6 versículos, para entender un poco. La salvación es algo que Dios nos da gratuitamente. No estamos haciendo obra que entonces esas obras demandan que Dios haga algo por nosotros, sino no hay obra suficiente que podamos hacer para recibir la gracia de Dios. Efesios 2, del 4 al 9, no voy a leer toda la porción, pero de nuevo dice que por gracia, porque por gracia, porque por gracia, porque por gracia. ¿Cómo define usted la palabra gracia? Sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. El texto después continúa que Dios ha establecido obras que Él quiere que hagamos. Esas obras no son automáticas, depende si usted vive en el Espíritu, si usted vive sometido a la voluntad y el señorío de Cristo. Dios quiere que usted dé fruto. Dios quiere que usted persevere. Pero la salvación pasada, presente y futura no depende en las obras. Dice, porque por gracia, don inmerecido, la bondad de Dios, que nadie merece. Es por esa gracia que usted y yo somos salvos. Y es por medio de la fe. Regresamos a la palabra fe. ¿Cómo define usted la palabra fe? No es por obras. No es por obras. No es por obras. De nuevo, Tito dice, nos salvó no por obras de justicia. Somos justificados, declarados no culpables delante de Dios. Romanos 5.1 declara esta verdad. Somos justificados por su gracia. Entonces, la fe, otra interpretación del significado de la fe, es la siguiente. La fe es ser persuadido acerca de lo que Dios dice. En, en otras palabras, es la seguridad o la confianza o la convicción de lo que Dios ha prometido es verdadero o digno de confianza. No es determinación de obedecer o rendimiento al Señor. Es confianza o confianza en lo que Dios dice de mí. Soy un pecador y acerca de la vida eterna que puedo tener a través de su Hijo Jesús. Hay muchos textos que hablan de esto. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice Gálatas 2:15 al 16, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que más claro, y no creo que podemos tener otro texto bíblico que repite fe, creer, fe en estos dos textos bíblicos, como la única condición para que uno esté bien con Dios. Y alguien dirá, ¿y qué del arrepentimiento? ¿No es el arrepentimiento también una condición mínima
para la salvación? Porque si miramos los evangelios, Jesús, por ejemplo, en Lucas 5:32, dice, dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces no debemos incluir la palabra, el término en la presentación del Evangelio. Debemos de dejar de hablar del arrepentimiento. No debemos de predicar del arrepentimiento. Cuando estoy hablando a mi vecino, a mi amigo sobre la salvación, no debo decirle que tiene que tener fe en Jesús y arrepentirse de sus pecados también. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa este término? ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? ¿Y cuál es su relación con el pecador que necesita la salvación en Cristo? Entonces, esos son temas que vamos a continuar hablando en vivo este lunes que viene. Vamos a hablar un poco más de la fe y vamos entonces a concentrarnos en el arrepentimiento y el deseo de Dios que todo el mundo venga a conocer a Cristo. En el año 2003 hubo tremendos fuegos en California, horribles fuegos, y establecieron un programa por medio de computadora llamado 911 a la inversa. Y esto ayudó que cuando hubo otra vez un tremendo fuego ahí en la parte sur de California en el año 2007, muchas personas, cientos de miles de personas fuesen salvas. En octubre de 2007 hubieron 16 incendios en California. Fíjense, quemaron más de 500 acres y destruyeron, dicen, un estimado 1.500 casas que fueron completamente destruidas. En Los Ángeles hasta el sureste de San Diego, una área muy bonita. Yo he estado en San Diego muchas veces, bien bonita. California probablemente uno de los estados más lindos aquí en los Estados Unidos. Entonces, este sistema de 911 a la inversa, en vez de uno llamar al 911, que aquí es cuando hay una emergencia, ¿verdad? Ese programa trabajaba de manera diferente. El piloto en su helicóptero o en su avión cuando estaba volando miraba que había un fuego y había entonces casas que estaban en línea derecha de ser devastada, esas casas destruidas por este fuego. Y si el dueño de esa casa registraba su teléfono, automáticamente cuando el piloto daba la señal a la computadora, entonces se llamaba a cada uno de esos hogares con un mensaje muy claro. El mensaje era fuego, abandone sus hogares lo más antes posible. Fuego, abandone sus hogares lo más antes posible. No había nada más, sino simple mensaje. Estás en peligro, el fuego está eh, yendo hacia su casa, abandone su casa lo más antes posible. Desafortunadamente, dice el reporte, que muchas personas o varias personas perdieron su vida porque no le prestaron atención al mensaje de la alerta. Es como cuando viene un huracán y la gente dice, no, el huracán me va a pasar, pero no va a hacer ningún daño o no va a venir por aquí. Y están informándonos. Estás en línea derecha de este huracán. Lo mismo aquí sucedió. Y varias personas no escucharon, se quedaron ahí y perdieron su vida. Entonces lo mismo sucede hoy cuando las personas rechazan el mensaje de fe en Cristo. Nuestra tarea es compartir. Hay un fuego, hay un día de juicio. Estamos separados de Dios por cuanto nuestros pecados nos separan de la gloria de Dios, de la perfección de Cristo. Muchos no van a escuchar, pero nuestra responsabilidad es decir, fuego, peligro, escapen. Cristo murió por ustedes. El resultado no me corresponde a mí, no le corresponde a usted. Pero nuestra responsabilidad es de compartir el Evangelio con todos lo que Dios ponga en nuestro camino, dejándoles a Dios los resultados. Pero lo debemos de hacer bíblicamente, creo yo, y sin confusión hacia cuál es la manera que el pecador puede ser reconciliado con Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe en Cristo para la vida eterna. Así que hermanos, pastores y líderes, son unas cuantas páginas ahí, no muchas, que tienen que ver con los requisitos de la salvación, pero probablemente
una sección muy importante, indispensable para nuestro estudio de este volumen 10. Tomen tiempo para analizar todo lo que hemos estado compartiendo y usted también entonces llegue a su conclusión. De nuevo, Juan 1, 2 y 3 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, a los que le recibieron. ¿Qué significa eso, Juan? Bueno, recibir a Cristo significa creer en su nombre, creer en Jesús como el Mesías, como el Salvador, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios, que desea que todo hombre, mujer y niño venga a los pies de Jesucristo. Muy bien, hermanos, la próxima clase va a ser este lunes, el 28 de marzo, así que espero que puedan haber visto esta presentación y que estemos todos unidos este lunes. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a todos a ser fiel en interpretar lo que es la condición para que una persona que no conoce a Cristo venga a conocerle y ser justificado y ser aceptado y recibido como hijo. Porque dice la palabra de Dios que somos aceptados en el amado, en Cristo, el cual murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y por medio de él saber que somos hijos tuyos por toda la eternidad. Bendice a cada pastor, a cada líder, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos entonces en unos días. Que Dios les bendiga.